Listo. Entonces, pues nada, vamos a terminar con nuestra deuda del día de ayer, que era en relación a encontrar nuestro escalar de Ricci virgulillado. Sí, el escalar de Ricci virgulillado ya sabemos que simplemente es la extensión, ¿verdad?, de nuestros tensores métricos virgulillados y el tensor de Ricci 5 dimensional, ¿no? Que expandido esto, sabemos que en su forma, entonces lo que tendríamos sería eh, los elementos cuatridimensionales con los índices mu y nu. Luego también tenemos entonces por un lado las componentes que irían entonces fuera de la diagonal principal, que entonces sería por ejemplo el elemento 5 mu, por ejemplo, R 5 mu, ¿sí? Y también tendríamos los otros componentes que sería entonces el mu 5 R mu 5, ¿no? Y por último tendríamos el último elemento que sería G sub 5 5 y R sub 5 5, ¿sí? Esto recordando pues haciendo la expansión, ¿sí?, de la sumatoria, notación de Einstein. ¿Sí? Si nos damos cuenta, pues por propiedades de simétricas, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Entonces pues, lo que tendríamos sería simplemente todo lo mismo, R mu nu, y pues aquí tendríamos entonces más dos veces ese elemento. Entonces sería dos veces G mu 5, si lo quieren colocar así, R mu 5, ¿no? O también lo que sería pues lo mismo, si quieren coloquémoslo como 5 mu, para que se parezca a lo que está acá arriba. Entonces 5 mu, R 5 mu. Listo. Y por último más el G supra 5 5 y R 5 5, ¿no? Listo. Bueno, pues ya está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer a continuación pues sería reemplazar por los elementos, ¿sí?, que corresponden aquí respectivamente para nuestro tensor, para nuestro escalar de Ricci, ¿sí? Pero para eso necesitamos tener en cuenta eh, los valores, ¿verdad?, del tensor métrico, ¿sí?, para Kaluza-Klein, los cuales serían pues estos que están acá. Entonces aquí están. Entonces si quieren los vamos a copiar y los tenemos allí presentes entonces para nuestro reemplazo, ¿vale? Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces esto nos llevamos para acá. Eso es. Listo. Entonces ya está un poco más visible. Y entonces lo que tendríamos que empezar a hacer sería a reemplazar por cada uno de esos elementos que aparecen allí. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo un momentito. Correr un momentito esto más para la izquierda. Eso es. Listo, entonces, ¿qué tendríamos aquí particularmente? Nuestro R, ¿cómo se debería comportar? R virgulilla. Entonces, lo primero que nos dice es comencemos con cuánto vale G supra mu nu. G supra mu nu virgulillar, lo mismo que G supra mu nu sin virgulillar. Entonces lo colocamos tal cual. Y luego dice que multipliquemos por el R mu nu virgulillado, que sería este que está acá, completito. Entonces aquí particularmente pues lo que tendríamos sería lo siguiente. Entonces aquí tendríamos R mu nu, que es lo que obtuvimos acá arriba, más el 1 medio de, entonces factor de A nu derivado covariante beta de F mu beta, ¿sí?, más A mu derivado covariante beta de F nu beta, ¿sí? Luego tendríamos más un cuarto de, entonces tendríamos F alfa mu, ¿sí? Luego tendríamos F alfa nu más F nu alfa y F alfa mu, ¿sí? Aquí en relación a esto, fíjense que lo único que hice fue cambiar este beta, beta, beta por este alfa, alfa, pues ya que son índices mudos, pues no va a afectar en lo absoluto. Y aquí tenemos el elemento menos un cuarto de A nu, A mu, F alfa, beta, F beta, alfa. ¿Listo? Ok, aquí cerraríamos entonces nuestro primer paréntesis grandote. Luego tendríamos entonces que sumarle dos veces, ¿sí? Ahora tenemos la componente, ya lo hicimos, ahora iríamos con la componente
5, g supra 5 mu. G supra 5 mu haría referencia a este elemento que aparece aquí. Entonces tendríamos dos veces, luego lo vamos en paréntesis, menos a supra mu, ¿sí? Que sería esto acá, este elemento de acá. Y lo vamos a multiplicar por el elemento r virgulillado 5 mu, que ese lo tenemos justo acá, ¿vale? Entonces, reemplazándolo como nos quería entonces un medio de... Fíjense que aquí teníamos como índice la letra griega mu, ¿sí? Como índice mudo, y pues aquí correspondía el alfa a este subíndice libre del tensor de Faraday, ¿sí? Entonces para cambiar los papeles aquí lo que vamos a hacer es invertir. Entonces sería, podríamos llamarlo entonces deriva covariante alfa de f supra alfa mu, ¿no? ¿Sí? En relación a que justamente pues aquí lo que estamos teniendo en cuenta no es R sub 5 alfa, sino R sub 5 mu. Entonces aquí cambiaría pues también este índice, ¿no? Listo. Y pues terminaríamos entonces con menos un cuarto de A. Entonces fíjense que aquí esta corresponde a este índice libre de aquí. Entonces aquí para nosotros sería el mu, ¿sí? Que es nuestro índice en cuestión. Y luego terminaríamos con, aquí lo llamamos mu nu, como índices mudos. Aquí lo podemos llamar, si quieren, alfa, beta, alfa, beta. Listo. Entonces aquí cerraríamos, ¿vale? Y por último tendríamos que sumarle entonces el g supra 5, 5, que vale esto. Valdría entonces a supra alfa, a sub alfa más 1, que es lo que corresponde el tensor, la componente del tensor métrico. Y por último entonces tendríamos el elemento r sub 5, 5, que sería este un cuarto de f mu nu, f mu nu. ¿Listo? F mu nu, f mu nu. Sí, espera un momentito. Ah, bueno, aquí yo lo estaba llamando. No, en vez de utilizar mu nu, voy a llamar más bien alfa beta y alfa beta acá abajo para no confundirlo dentro de todo el esquema, dentro de toda la estructura que aparece aquí. Si nos damos cuenta, hay algunos índices por allí, mu nu como subíndice, entonces más bien voy a colocar el f, f alfa beta. ¿Listo? Ok. Bueno, a ver, entonces, permítame un momentito revisar aquí una cosita. Ya aquí está todo bien. Bueno, listo. Entonces, vale, una vez teniendo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es empezar a revisar entonces eh, cuáles elementos de pronto podríamos empezar a eliminar. ¿Listo? Entonces, los elementos que podríamos empezar a eliminar aquí podrían ser los siguientes. A ver. Vamos a ver. Mm, a ver. Aquí tenemos el elemento. mm, a ver, un medio, un cuarto. mm, a ver. Hagamos una cosa. Voy a expandir esto. Y una vez ya los elementos ya estén expandidos, ahí sí cancelo los términos, ¿listo? Porque aquí de igual forma hay un G1 que puede afectar a todo lo que está dentro y aquí este 2 también con estos factores. Bueno, entonces más bien voy a expandir esta cosa. Solamente me llevará un momento. Entonces, vale, aplicando la propiedad distributiva a este elemento, este primer elemento con este R mu nu, entonces lo que tendríamos nosotros sería algo así como G supra mu nu R sub mu nu. Pero si lo recordamos, esto en relatividad es justamente la definición del escalar de Ricci sin virgulillar, o sea, de nuestro R. Entonces esa sería justamente la R. G supremo 1 por R sub 1 es nuestra R de 4 dimensiones. ¿Listo? Luego por otro lado aquí tendríamos entonces, a ver, ¿qué haríamos con lo siguiente? Más. Luego aquí tenemos el factor de 1 medio, entonces voy a bajar el 1 medio acá tal cual. ¿Listo? Y ahora quiero que se fijen que este G mu nu multiplicado por esto de aquí, fíjense que podemos generar una contracción en el cuadripotencial A sub nu. Entonces fíjense que aquí tenemos un índice mudo, nu y nu. Por tanto, el mu pasaría a ser parte de ese cuadripotencial como A supra mu. ¿Listo? Es a lo que me refiero. Este con este. ¿Listo? Y multiplicado, pues finalmente con la derivada covariante beta de f mu beta. ¿Listo? Por otro lado tendríamos algo similar con ese segundo elemento. Aquí tenemos entonces como índice mudo, tendríamos mu y mu, ¿sí? Haciendo este con este, mu y mu, y entonces el nu pasaría a ser parte de ese supraíndice del cuadripotencial. ¿Listo? Tendríamos esto, f nu beta, ¿verdad? Listo. Luego por aquí tendríamos, bueno, esto sí creo que
Lo que podríamos hacer aquí podría ser lo siguiente, aquí tenemos el elemento un cuarto, y si multiplicamos entonces aquí este G supramu nu con este F supra alfa mu, este que aparece aquí, F alfa nu, estoy multiplicándolo por este de acá. Lo que podríamos hacer con este elemento podría ser contraer, por ejemplo, este índice mu y mu de nuestro tensor de Faraday. Eso quiere decir que si tenemos aquí el mu junto con este mu, lo podemos contraer y entonces el nu pasaría a ser parte como supraíndice del tensor de Faraday. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que esta f nos quedaría convertida como f supra alfa, ya no sería mu, sino nu. ¿Sí? Y multiplicado por el f sub alfa nu. ¿Sí? Multiplicando este por este de acá. ¿Listo? Entonces me refiero con este de acá. ¿Listo? Luego, haciendo lo mismo con el siguiente que sería este de acá, entonces ¿qué tendríamos? Tendríamos más, entonces aquí nos sería algo similar, que sería mu nu, f nu alfa. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí cuál es nuestro índice mudo, sería nu. Entonces este mu pasaría a ser parte de del supraíndice. ¿Sí? Entonces nos quedaría algo así como lo siguiente. Entonces esta cosa nos quedaría algo así como f supra mu alfa, f alfa mu. ¿Sí? Listo. Sí, así es. Listo. Y aquí cerramos entonces, sí, aquí ya lo que hicimos fue aplicar ese elemento. Este de acá, ¿qué le podríamos hacer? Bueno, si seguimos multiplicando con este, podríamos, por ejemplo, este G supramu nu, podríamos contraer, por ejemplo, el A sub nu, ¿sí? Entonces lo que nos quería sería menos un cuarto de A, y entonces, por ejemplo, esta nu, ¿sí? Esta nu, como subíndice, con este supraíndice de índice mudo, entonces el mu pasaría a ser parte del cuadripotencial, por tanto terminaría con A supramu. ¿Listo? A sub mu, F alfa, perdón, F alfa beta, F beta alfa. ¿Sí? Listo. Luego tenemos este, tendríamos entonces menos 2 por un medio, entonces nos daría 1. Si lo tendríamos menos el A supramu. Y aquí simplemente pues le daría variante alfa, F mu alfa. ¿Sí? Y luego ahí tendríamos menos por menos más, ¿cierto? Entonces tendríamos más, que sería un medio, ¿verdad? Y aquí tendríamos entonces el A supramu al A sub mu, F supra alfa beta, F sub alfa beta, ¿no? Y por último terminaríamos con estos dos elementos, ¿verdad? Entonces tendríamos más, tendríamos que aplicar propiedad distributiva este con este y luego este con este, siendo así nos quedaría entonces una cosa como la siguiente. A ver, esta cosa nos quedaría como más un cuarto de, vamos a colocarle a este para no confundirnos, A supramu, A sub mu, si en vez de alfa lo voy a renombrar como mu, pues no hay nada raro ahí. Y entonces aquí nos quería F alfa beta, F alfa beta. ¿Listo? Em, eso es. Y por último, entonces tendríamos el elemento más un cuarto de F supra alfa beta, F sub alfa beta. Listo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué no podemos anular de aquí? ¿Qué podemos empezar a anular de una vez? Lo que podemos empezar aquí a anular podría ser lo siguiente. A ver. Entonces, fijémonos un momentito en... a ver, podríamos utilizar... A ver, estos dos elementos, quiero que se fijen un momentito en estos dos elementos. Este de aquí, sí, este de aquí y este de aquí. Ambos elementos van a terminar siendo los mismos. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí lo que tenemos es un supraíndice y un subíndice mudo. ¿Sí? Ambos lo relaciona un beta, que está aquí diagonal, una derivada covariante, y el otro como el tensor
de Faraday, y el resto, si nos damos cuenta, son los índices mudos, aquí en este caso mu y mu, y aquí en este caso nu y nu. Eso quiere decir que si yo renombro este por un mu y este también por un mu, entonces lo que tenemos son ambos valores iguales, o sea, tenemos 1 más 1, 2, y 2 dividido 2 nos daría 1. Eso quiere decir que aquí tenemos realmente es algo así como una vez, digamos, a supra mu derivada covariante beta de f mu beta, ¿no? Eso es lo que tendríamos realmente. ¿Listo? Y quiero que se fijen que este elemento particularmente es exactamente igual a este elemento que está acá, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tenemos el a supra mu, aquí esta derivada covariante la podemos renombrar como beta, con el subíndice porque también es un índice mudo, entonces fíjense que este elemento de acá queda exactamente igual a este elemento de acá, simplemente operándolo. Eso es lo que podemos decir entonces. Como conclusión es que estos dos elementos realmente terminan siendo los mismos, uno por aquí con un más y otro por acá con un menos, lo que termina entonces anulando ambos términos que están allí. ¿Listo? Ok, ahora vamos a ver qué más podemos eliminar por aquí. Mm, a ver, un segundito. Hay un lío y es con... A ver, ¿dónde está? Sí, es con el menos que les había comentado yo al inicio. Ese menos particularmente sería este de acá. Se me hacía como raro. A ver, espera un momentito. Entonces, este de aquí, este R sub 55 que nosotros hemos encontrado, ya hacemos la revisión de por qué aquí debería ser el signo negativo, pero sé que aquí debería llevar un signo negativo, porque si lleva el signo negativo, entonces lo que va a pasar es lo siguiente, aquí tendríamos un menos, mm, un menos y aquí cuando aplicamos la propiedad distributiva, entonces aquí tendremos un signo menos y aquí también tendremos un signo menos, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es lo siguiente, fíjense que este elemento particularmente que está aquí, este junto con este son exactamente los mismos, ¿sí? Aquí tenemos simplemente unos índices para los cuales podemos modificar rápidamente para que se parezca justamente a este. Entonces podemos llamar entonces, sería menos un cuarto a mu, y lo que vamos a hacer es descontraer esos índices para dejar dos arriba y dos abajo, ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, llamarlo algo así como g, por ejemplo, vamos a subir alfa, entonces tendríamos, colocamos aquí esto, colocamos aquí, no sé, digamos, gamma, ¿sí? Entonces esa vaina sería aquí como gamma beta, ¿no? Sería algo así para descontraer este apenas. Y para este dejarle los índices abajo, entonces lo que podemos hacer es aplicarle un G supra, entonces aquí podemos colocarle un alfa, iría arriba alfa y colocamos, no sé, un epsilon, por ejemplo. Entonces F sub beta epsilon, ¿no? ¿Sí? Y de esa forma, entonces lo que podríamos hacer sería entonces, em, ¿sería qué? Sería hacer lo siguiente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos menos un cuarto de a supramu o a submu, ¿sí? Y fíjense que aquí lo que tenemos es entonces el tensor métrico g sub alfa gamma, y aquí tenemos el tensor métrico g supra alfa epsilon, ¿sí? Y por otro lado aquí tenemos entonces el f gamma beta, y aquí tenemos el f beta epsilon, ¿sí? Pero entonces aquí lo que tendría que pasar, perdón, aquí este epsilon iría de primeritas, es epsilon beta, aquí sería epsilon beta, eso. Y entonces, aquí particularmente esto de acá, recordemos que sería lo que nosotros llamamos el delta de Kronecker, ¿sí? Entonces aquí tendríamos relacionados los elementos gamma y epsilon, ¿sí? Y pues ya sabemos que para que esto sea igual a 1, pues lo que tiene que pasar entonces es que ambos deben ser los mismos, ¿no? O sea que epsilon debe ser gamma, ¿sí? Por tanto, pues lo que entonces queda, lo que nos queda sería un cuarto de a supramu o a submu, y esto quedaría entonces como f. Y por ejemplo vamos a dejar el gamma fijo, ¿vale?
Entonces llamamos el gamma fijo y este de aquí entonces lo modificamos, este epsilon lo llamamos entonces gamma, que está haciendo esta propiedad del delta de Kronecker. Y entonces lo que nos queda es esto. Y ya simplemente el último paso es renombrar ese último índice gamma por otra vez alfa. Y ya nos queda exactamente el mismo término, ¿no? Entonces aquí tendríamos f supra alfa beta y f sub alfa beta. ¿Vale? Entonces fíjense que ahora sí quedo con la misma estructura con la que está acá. ¿Vale? Entonces tenemos exactamente lo mismo, tenemos el mismo elemento, menos un cuarto de esto, menos un cuarto de esto, ¿verdad? Entonces este menos un cuarto, eh, ¿qué sería lo que nos daría? Entonces nos daría eso menos un medio, ¿sí? Entonces la operación entre estos dos, particularmente este con este, nos quedaría de la siguiente manera. Lo vuelvo a copiar acá abajito. Entonces tendríamos algo así como el escalar de Ricci es igual a el R, ¿sí? Más este todavía que no lo he tocado, este. Y aquí tendríamos entonces el elemento menos un medio de A supra mu, A sub mu, F supra alfa, F sub alfa beta. ¿Listo? Vale, esto por operar estos dos. Y por último nos queda aquí el elemento entonces más un medio de A supra A sub mu, F supra alfa beta, F sub alfa beta. Y nos queda por último este elemento que sería el menos un cuarto de F alfa beta, F alfa beta. ¿Listo? Y coloco estos dos en rojo porque entonces allí nos damos cuenta particularmente que la operación de estos dos que nos dio menos un medio, fíjense que este de aquí se va a terminar eliminando con este porque son exactamente iguales, uno con más, uno con menos. ¿Listo? Entonces este se va a terminar anulando con este y llegamos simplemente a esto. Y ahora la cuestión está en revisar este elemento de acá. Podremos entonces hacer algo con este elemento de acá. Entonces con este asterisquito pues vamos a revisar rápidamente qué podríamos hacer. Entonces tenemos esta expresión más f mu alfa, f alfa mu. ¿Listo? Fíjense que así viéndolo a simple vista, hay bastantes similitudes con ambos términos. ¿Sí? Entonces aquí fíjense que por ejemplo que tenemos un alfa nu, aquí tenemos un alfa, en este caso se llama mu, ¿sí? Y aquí arriba tenemos un alfa nu también, y aquí tenemos un mu alfa, ¿no? O sea, hay bastantes similitudes, particularmente. Si intercambiamos, por ejemplo, la letra, si intercambiamos, por ejemplo, el índice mu por nu, vamos a darnos cuenta pues, que hay bastante similitud, ya que son índices mu. Aquí tenemos dos índices mu y alfa. Eso quiere decir que si renombro entonces, si renombro este índice, dejo el primerito igual, el primer término lo dejo completamente igual, y el segundo, en vez de tener mu, voy a llamarlo nu, listo, nu alfa, y aquí también sería entonces alfa, ya no mu, sino nu, listo. Simplemente es renombrándolo, ya que son índices mudos. Entonces fíjense que aquí este de acá, este ya se parece bastante a este, es exactamente igual, pero este de aquí está invertido con este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que podemos hacer nosotros es aplicar la propiedad antisimétrica. Sabemos entonces que, como les había comentado, el tensor de Faraday tiene una propiedad antisimétrica, o sea que si yo tengo los dos índices como mu y nu, me devolverá el mismo tensor de Faraday, pero con los índices invertidos y agrego un signo negativo, ¿no? Esa es la propiedad antisimétrica del tensor de Faraday. O sea, puedo invertir los índices, pero el precio a pagar es un signo negativo. Entonces puedo hacer eso a continuación y entonces lo que nos quería sería lo siguiente. Entonces el primer elemento lo dejo igual, ¿listo? Pero entonces aquí yo voy a invertir estos dos índices. El alfa voy a cambiarlo de puesto hacia donde está nu y nu donde está alfa. Y si lo hago entonces tengo que agregar un signo negativo, entonces me quedaría f alfa nu y aquí f alfa nu. ¿Listo? Y así nos damos cuenta entonces que este elemento de acá es el negativo de este elemento acá. O sea, ambos elementos son los mismos. Por tanto, podemos eliminarlos, ¿no? Y eso quiere decir entonces que este asterisco también se nos va a terminar eliminando por completo. ¿Listo? Y nuestra conclusión entonces a donde llegamos es la siguiente. Entonces nuestra conclusión es que el escalar de Ricci virgulillado, ¿sí?, es igual a el escalar de Ricci sin virgulillar, o sea, el escalar de Ricci cuatridimensional, menos un cuarto de f supra alfa beta, f sub alfa beta. Esto de acá. Y esto de aquí es particularmente
de los santos griales de este modelo de Kaluza-Klein. ¿Sí? Porque esta respuesta particularmente lo que me está haciendo es generar una asociación entre la geometría, ¿verdad? Entre el concepto geométrico en sí mismo de lo que nosotros definimos como el escalar de Ricci, ¿sí? Como ese escalar de curvatura que justamente me está indicando esta parte geométrica del espacio-tiempo, ¿sí? Pero 5 dimensional, en este caso, lo que nos está devolviendo es que este escalar de Ricci o este tipo de proceso geométrico 5 dimensional está generando dos formas consecuentes en el universo cuatridimensional. Y una es la geometría, ¿cierto? O sea, el escalar de Ricci cuatridimensional, ¿cierto? Y otra parte es el electromagnetismo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que aquí lo que está pasando es que nuestro escalar de Ricci virgulillado 5 dimensional nos está volviendo dos invariantes. Un invariante es nuestro escalar de Ricci cuatridimensional, ¿sí? Y el otro invariante es el invariante justamente relacionado con los tensores de Faraday. ¿Sí? Esto aquí particularmente se reconoce inclusive en teoría cuántica de campos cuando se van a analizar, por ejemplo, la electrodinámica cuántica. ¿Sí? Cuando queremos asociar justamente este campo electromagnético que permea, aparte de las interacciones, por ejemplo, fermiónicas, ¿sí? Entre las partículas fermiónicas, también si queremos incluir el campo como este ente, de fondo, entonces tenemos que incluir este invariante electromagnético que viene asociado siempre de esta manera. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante como justamente a partir de este modelo, otra vez que es nuestro ultimátum, cerrando ya casi esta parte del curso, entonces es justamente cómo estamos relacionando un universo 5 dimensional, ¿verdad? Y que esta geometría del universo 5 dimensional me genera como fluctuaciones o perturbaciones en el universo cuatridimensional relacionados con la geometría y relacionados con el electromagnetismo, ¿no? Y cuando me refiero a la parte de geometría, pues estaríamos hablando justamente de la gravedad, ¿sí? Viéndolos de un punto de vista general en relatividad, más el electromagnetismo. Magnetismo. Y entonces es en este bello momento donde Kaluza descubre realmente el poder de lo que había llegado y fue justamente a la primera unificación de las fuerzas fundamentales hasta ese momento. ¿Sí? Sí, recordemos que hasta ese momento pues, las fuerzas que nosotros conocíamos era justamente la gravedad, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado teníamos el electromagnetismo, ¿sí? Pero la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil llegarían años después, pues que obviamente ya vendrían a varios entusiastas a tratar de utilizar este modelo de Kaluza-Klein para tratar también de acoplar estos modelos, pero sin embargo digamos que hubo algunos tipos como de interferencias en cuanto a estos problemas, ya que empezaban a ocurrir algunos efectos un poco negativos en cuanto a este modelo clásico, porque se tenían que añadir nuevos grados de libertad y un poco de términos extra y pues te terminaba complicando un poco más, ¿no? Pero es bastante interesante cómo a partir de este modelo tan sencillo, tan simple, ¿sí? O sea, en principio simple, para la propia relatividad general en ese momento, podía generarnos, solamente añadiendo esa quinta dimensión, podía generarnos una unificación de dos de esas fuerzas, ¿no? La gravedad y el electromagnetismo en un solo marco teórico que sería este modelo 5 dimensional. Una cosa bellísima, bestial y pues realmente que tiene un poder increíble porque sería justamente una de las fuentes inspiradoras. Esta teoría, este modelo que estamos viendo nosotros sería la inspiración para las futuras teorías de cuerdas y también para las futuras teorías eh, de gravedad cuántica, de bucles y demás, ¿sí? O de teorías supersimétricas, etc. Entonces, cuando nosotros queremos incluir todos estos tipos de mecanismos en gravedad modificada, pues este génesis es, pues si nos dimos cuenta, un camino bastante extenso matemáticamente, pero que tiene bastante riqueza físicamente, si lo queremos interpretar desde cómo justamente este modelo, pues puede generar algún tipo de afectación en nuestro universo cuatridimensional, ¿sí? Entonces, pues es algo muy interesante, fue un hallazgo increíble para el momento, sí, una cosa increíblemente innovadora. Y pues aquí ya lo tienen hasta ante sus ojos, pues todos estos planteamientos y desarrollos y matemáticas para llegar a esta cosa. ¿Listo? Entonces, eso realmente es, particularmente esto, en resumidas cuentas, es
eh, esta introducción a las teorías de altas dimensiones, relacionándolo para la quinta dimensión, en este caso, de Caruso-Klein. Y pues obviamente queda un paso abierto a pensar, ¿cierto? A promover de alguna forma esta parte intelectual sobre cómo podríamos nosotros, por ejemplo, aprovechar estos tipos de mecanismos para, por ejemplo, crear modelos teóricos donde podamos incluir altas dimensiones, o sea, incluir otra dimensión más, otra dimensión extra y empezar a juguetear con esos marcos teóricos, ¿no? Entonces, evidentemente, podemos empezar a juguetear desde un punto de vista matemático, tenemos las herramientas ya implementadas en todo ese desarrollo que hicimos. Y más allá de eso, pues lo que podría ser empezar a jugar con estos nuevos modelos juguete que podríamos llamarlos para altas dimensiones, ¿no? Entonces, esto, en resumidas cuentas, es el curso de gravedad modificada, un curso obviamente que tiene mucho tema de investigación en la actualidad, tiene mucha vastedad porque sí es un tema que sigue abierto para la comunidad científica hoy en día, esto no acaba, eh, pero pues digamos que estos modelos prácticamente que nosotros hemos visto son realmente las estructuras fundamentales y los pilares de lo que actualmente se está moviendo y se está haciendo en cosmología, astrofísica, en física teórica, inclusive en teoría cuántica de campos. Entonces, eso es todo. Si tienen preguntas, hagámoslas de una vez y si no, entonces pues no me queda nada más que agradecerles el tiempo.